Colombia despertó al siglo XX como en el año 1960, de la mano de los nadaístas. Los nadaístas fueron los que empezaron como a abrir los ojos a este país. Pero claro, ya venían acontecimientos como el mayo del 68, la revolución cubana, todas esas cosas que le fueron abriendo los ojos a la gente. Y el teatro era muy contestatario, el teatro era muy denunciante. La gente de teatro era muy política, muy afanada por el sentido crítico de las obras. Y las grandes obras del teatro colombiano son obras críticas. Entonces los grupos de teatro también iban abriendo como fronteras, abriendo, ensanchando territorio, bregando como a entrar ya en la modernidad, decimos la modernidad del mundo, porque Colombia estaba rezagada. Y yo creo que aquí se ha dado un paso muy gigante en ese aspecto, en literatura, en cine, en teatro. Es la cultura la que ha ido ayudando a abrir el horizonte. En Medellín no había academias de teatro, no había escuelas de teatro. Todo el teatro se hacía de una manera empírica, autodidacta, por pura goma. Y el teatro básicamente era un teatro muy inclinado hacia propuestas de la izquierda. El marxismo, las organizaciones marxistas que pretendían con el teatro de alguna manera pues ofrecer como una alfabetización política, digámoslo así, a la gente. Entonces eso hacía que se crearan muchos grupos barriales, grupos estudiantiles. Y en Medellín ya descollaban algunos grupos que tenían ya una estética muy depurada. Estamos hablando de que en este momento existían el pequeño teatro, estaba el taller de arte, estaba el público teatro público, teatro El Tinglado. Había 5, 6, 7 colectivos ya muy con una estética un poco depurada y grupos ya con cierto nivel, llamémoslo así, de profesionalismo. El teatro se fundó en enero de 1979. Inicialmente nosotros convocamos aquí en Medellín una serie de amigos y todo eso para formar un grupo escénico. Algunos allegados, chicos muy jóvenes, llegaron, estudiantes fundamentalmente, con el deseo pues, de hacer teatro como por goma, ¿cierto? Un hobby. Y empezamos en Envigado, en la Casa de la Cultura de Envigado, porque fue allí, pues yo soy de allá, varios de los que se sumaron pues a ese llamado, a esa convocatoria, eran amigos también de Envigado. Y la Casa de la Cultura nos abrió las puertas, entonces nos ofreció como unas buenas condiciones, por lo menos locativas para ensayar. Era muy difícil en ese momento como conseguir espacios. Y aquí logramos conseguir un teatrico muy chiquito, donde teníamos libertad para ensayar. El Teatro Mata Candela inicia en Envigado, como digo, y entonces empiezas como a trabajar la línea de, en primer lugar, hurgar como en la tradición de un teatro popular, como buscar por dónde, teniendo en cuenta varios factores. El uno es que la infraestructura teatral era muy pobre. Aquí el único teatro que había prácticamente era el Pablo Tobón Uribe, al cual no teníamos acceso. Los temas del teatro empezaron a ser muy candentes y a veces peligrosos, ¿cierto? Era peligroso presentar teatro porque hablaba sobre la represión estudiantil, hablaba sobre las condiciones difíciles que vivían los barrios, hablaba sobre matanzas, masacres, sobre choques entre la policía y los estudiantes, la crítica política, todos esos temas estaban ahí latentes, lo cual llegó de que el teatro incluso fuera muy mal visto. Era lo que entonces llamaban a veces incluso un florecimiento de lo que llama el teatro panfletario. Y nosotros empezamos con obritas sainetes, mojigangas, piezas pequeñas de teatro. Nos fue muy bien. Y nosotros dijimos, no, entonces si no hay teatros, entonces vamos a hacer. Hay una frase de Augusto Boal, el brasileño, que él creó una categoría de teatro que se llama teatro del oprimido. Era hacer que la comunidad se apoderara del teatro y se expresara a través de él y hablara de sus problemas, por eso se llama teatro del oprimido. Bueno, todos esos asuntos que eran muy, muy sociales y muy actuales y muy del momento y de cada circunstancia. Y Augusto Boal en su teorética sobre el teatro del oprimido
Él decía, el teatro puede ser hecho por cualquiera, incluso hasta por actores. El teatro puede ser representable, puede representarse en cualquier parte, incluso hasta en escenarios. Eso nos venía a nosotros muy bien por dos razones. Una, porque nosotros no teníamos actores formados. Todos eran chicos de entre 15, 16, 17 años. Chicos que incluso se metieron al teatro por goma y después cuando ya terminaban sexto bachillerato se salían del grupo y se iban para la universidad. No tenían absolutamente ningún grado de fundamentación de formación actoral. Entonces dijimos, bien, no hay actores en el medio, bueno, hagamos teatro. Y como digo que ya carecíamos de esa infraestructura, de esa logística teatral también, entonces representamos en cualquier parte, a veces hasta en casas. Entonces el teatro era muy versátil. Eso fue fundamental para el Matacandelas, que inició con 3 obras. Una que era una especie de colcha de retazos, que fue nuestra primera obra, que era como establecer como una especie de programa de lo que iba a ser todos estos 35 años. Eran alrededor de 20 pequeñas piececitas de teatro, que la gente las disfrutaba muchísimo. Estaba William Shakespeare, un antioqueño que se llama Esteban Carlos Mejía, estaba un escritor costeño que es Gustavo Tatis Guerra, había también una obra de un salvadoreño que se llama Miguel Ángel Azucena, había 2 pequeñas piezas mías, había de León Felipe, de León de Grave, de, bueno, como 20 autores, 20 piezas, que después se fue depurando y se quedaron como en 10, 12. Esa obra la presentamos, bueno, hasta en todo lado, hasta Las Piedras la presentamos. Y después seguimos con otra obra, que era una obra, un sainete, que se llama La Estatua de Pablo Anchoa, muy divertido, que también se presentó por todo lado. Y la tercera obra fue una obra que también duró muchísimo. Yo creo que fuimos muy atinados con eso, una obra que se llama La Comedia Facundina, una obra de títeres, que pudimos llegar a una población infantil, que de alguna manera la soslayábamos, la tocábamos en nuestro diario trajinar, porque claro, nos presentamos en cualquier parte, en una plaza pública, procurando que hubiera como un buen lugar de audición, y ya sabemos que los niños pues son inevitables, en todo lado están, son los más curiosos, los más entusiastas. Entonces digo, bueno, en todas las obras de nosotros están los niños, pero vamos a hacer una especialmente para ellos. Entonces nos agarramos como a explorar porque no lo sabíamos, incursionamos en los títeres, nos fue muy bien con eso, y eso fue como una base fundamental de ese grupo, que ya lo digo, eran chicos que no tenían, digamos, la ambición de ser actores profesionales. En esos años justamente es que empieza a aparecer la Escuela de Teatro en la Universidad de Antioquia, donde aparece ya como educación formal, donde ya se obtenía un título, etc. Los que formaron la escuela incluso eran los mismos hacedores de teatro, empíricos, que se capacitaron y lograron sacar un pensum, un programa. En esta sede llevamos 20 años. Nosotros entramos aquí justo hace 20 años, un octubre del 94. En Envigado estuvimos 7 años. Luego estuvimos 7 años en una sede pequeña que tuvimos muy chévere por Bellas Artes. De ahí nos fuimos para Calasanz 2 años, y en 2 años por acá. Y hubo casos, por ejemplo, de una, pero no a nosotros. Estuvimos a punto, pero no nos llegó a pasar. Por ejemplo, de que un grupo de teatro le llegara a la policía y se los llevara en plena representación, ¿cierto? A bolillazo. Aquí llegó el caso de actores muertos, ¿cierto? Pero eran actores que generalmente pues tenían algún contacto con la política, ¿cierto? Con una militancia, expresamente militar. Digamos que la cosa era como en ambos sentidos, por actor y por militante. Era época en que ya no se pedía permiso, porque aquí hasta una época funcionó la censura. Uno le tenía que pedir permiso a la Cuarta Brigada y a la Curia y mostrarle el libreto y el contenido, pero en los años en que empieza Matacandelas eso no había tal. La obra de prenta directamente en cualquier lado. Y ya había una censura así, velada. Es que de repente llegabas y decías, mire, alguna institución para presentar esta obra, ¿cuál es el contenido de la obra? No, esta obra trata pero no tiene nada que ver pues con cosas políticas. No. Ah, bueno, porque si es política, no.
Y alguna vez una universidad, incluso con un afiche muy puntual, de una obra que llamaba justamente Augusto Boal, que llamaba Parte y Novedad. Y era, no, ese afiche no, ese afiche quítenlo de aquí. Una universidad pedagógica. Y aquí era simplemente que no te censuraban, sino que te ignoraban. Y en los grupos de teatro, hay como anécdota, a nosotros nos llegó a pasar como que estuvimos al pie de Montebello una vez, que el ejército nos iba a parar la función y nos iba a apresar, porque veían, pues estábamos en el parque. Y entonces llegaron y me dijeron, ¿esto es con permiso de quién? Yo le dije, no, esto es con permiso de la comunidad. La tertulia, no sé qué, nos invitó a que nos presentáramos, es que vamos a parar esto y lo vamos a apresar. Yo le dije, se va a armar el agua de bollos aquí, porque la gente está muy encarretada viendo la obra, entran ustedes, porque no dejan a la gente tranquila. Entonces el otro tombo le dijo del ejército ahí, no dejemos la cosa callada, eso ya está que termina. Alguna vez estuvimos en Tarazá, nos vinimos, cuando nos vinimos nos llamaron, ¿cómo llegaron? Bien. Entró al hotelito donde estaban el ejército a allanar eso, buscando el grupo de teatro. Eran momentos muy, muy malucos, de que te paraban, por ejemplo, en carretera, el ejército te pedía papeles, te requisaban cada cajón. Grupo de teatro, el teatro tenía muy mala fama. Y el gobierno se dedicaba, digamos, a ignorarlo. Llegó un momento a reprimirlo. Hubo actores muertos y gente metida en la cárcel porque estaba en una obra, etcétera, que esa obra era muy dura, en fin.